Bienvenidos una noche más a este rincón donde las sombras cobran vida y el silencio cuenta historias que pocos se atreven a escuchar. Esta vez conocerás dos relatos de guardias de seguridad que aprendieron que no todo lo que vigilan es real. Entre cámaras, ecos y pasillos vacíos, algo los observaba también. Historia número 1. Hola, Dorian. Te escribo esta historia porque desde hace meses no puedo dormir tranquilo. En todos los años que llevo trabajando como guardia de seguridad, nunca me había pasado algo como esto. He visto peleas, robos, incluso incendios, pero nada que se compare con aquella noche en Plaza Satélite. Desde entonces, cada sombra me parece un recuerdo de lo que ocurrió. Me llamo Héctor y llevo 15 años cuidando lugares que la gente deja vacíos. Fábricas, bodegas, hospitales y ahora un centro comercial. Siempre me pareció un trabajo solitario pero tranquilo. Sin embargo, con el tiempo aprendí que los lugares desiertos tienen su propio tipo de ruido, uno que no viene de las máquinas, sino del silencio. En el turno de noche solo éramos 3. Toño, un tipo moreno, bajito, de risa fácil, que siempre decía que el miedo se espantaba hablando. Ramírez, el supervisor, un hombre mayor, flaco y serio, con la mirada siempre fija en las cámaras. Y yo, el más nuevo, tratando de aprender los recorridos sin perderme. Nos dividíamos el turno en rondas: estacionamiento, pasillos, zona de comida y los cines. Esa noche, todo parecía igual que siempre. Era martes, casi sin movimiento. El piso del estacionamiento todavía húmedo por la lluvia. Las luces reflejaban en los charcos, deformando los anuncios de las tiendas. Solo se oía el aire acondicionado, constante, y a veces el zumbido de los focos que parpadeaban. A las 2 de la mañana terminé mi primera ronda. Pasé por locales cerrados con vitrinas llenas de maniquíes, algunos sin rostro, otros mirando directo al pasillo. Las cámaras grababan todo. Ese pequeño punto rojo en cada esquina me hacía sentir acompañado, aunque en realidad estaba solo. Cuando regresé a la caseta, Toño dormía con los brazos cruzados sobre la mesa. Ramírez estaba frente al monitor, sin despegar la vista. Le saludé, pero solo me hizo una seña para que me acercara. En la pantalla, una cámara enfocada al área de los cines mostraba una silueta parada junto a las escaleras eléctricas. ¿Quién está haciendo la ronda allá?, preguntó sin apartar la mirada. Revisé mi radio. No había nadie asignado a esa zona. Todos estábamos en la planta baja. Ramírez tomó su linterna y se fue sin decir más. Toño ni se enteró. Seguía dormido, con el radio encendido sobre el pecho. Pasaron 15 minutos y Ramírez no regresaba. Lo llamé por radio, pero solo se escuchaba estática. A veces la señal fallaba en esa parte del centro comercial, así que agarré mi linterna y subí por mi cuenta. A medida que avanzaba, sentía que el aire se hacía más espeso. El área de los cines siempre me pareció distinta al resto. Las luces son más tenues, los techos más altos, y los carteles iluminados dan un brillo azulado que apenas deja ver el suelo. Todo estaba en silencio, pero noté que la puerta de la sala 7 estaba entreabierta. Me acerqué despacio, sosteniendo la linterna con firmeza. «Ramírez», murmuré. Nadie respondió. Solo escuché el aire colarse por las rejillas del techo. Di un paso y la puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, casi imperceptible, pero suficiente para helarme la espalda. Dentro, el silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Entonces, sobre la alfombra, escuché pasos. Lentos, irregulares. No venían de mí. Y fue justo ahí cuando mi radio sonó. La voz de Toño, temblando. «Héctor, ¿estás solo?», no respondí de inmediato. La radio crujió con interferencia, y por un momento pensé que Toño me estaba jugando una broma. Pero su tono no sonaba como el de siempre. Estaba asustado, hablaba entrecortado, como si no quisiera que alguien lo oyera. «Héctor, te estoy viendo en las cámaras, pero también hay otro contigo». Sentí un nudo en el estómago.
Alumbré el pasillo de la sala, pero solo vi las butacas vacías y la luz débil del proyector apagado. No había nadie. Le contesté a Toño que no viera cosas, que solo era mi sombra. Pero su silencio fue peor que cualquier respuesta. Luego se escuchó un golpe en la caseta y la comunicación se cortó. Me quedé quieto, esperando escuchar algo más. El sonido de los pasos había desaparecido, pero sentía la misma presión en el pecho que da antes de que algo pase. Caminé hacia la salida y empujé la puerta, pero no se movía. No estaba trabada, simplemente no cedía. Respiré hondo y golpeé un par de veces con el hombro. La puerta se abrió de golpe, como si alguien al otro lado la hubiera soltado. Corrí hacia el pasillo, apuntando la linterna en todas direcciones. No había nadie, ni Ramírez, ni nadie. Solo los anuncios estáticos del cine. Tomé el radio otra vez. Toño, ¿me copias?, pregunté. Esta vez, nada de interferencia. Se escuchaban sus pasos, rápidos, y su respiración. Héctor, baja a la caseta, rápido, dijo. Y después, silencio. Me eché a correr por el pasillo, bajando las escaleras mecánicas apagadas de 2 en 2. El eco de mis pisadas retumbaba por toda la plaza. Cuando llegué al primer piso, todo parecía igual, pero algo no cuadraba. En la entrada del área de comida había un charco pequeño, como si alguien hubiera derramado agua. No había vasos ni señales de limpieza. Solo ese charco quieto, reflejando las luces del techo. Al llegar a la caseta, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. Toño estaba de pie frente a las pantallas, con los ojos abiertos de par en par, sin parpadear. Me asustó su expresión, rígida, pálida, como si acabara de ver un accidente. ¿Qué pasó?, le pregunté. No me respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló el monitor central. En la cámara del pasillo de los cines se veía a Ramírez. Estaba quieto, con la linterna encendida, apuntando al suelo. Pero lo raro era que no se movía, ni siquiera parpadeaba. Le grité su nombre por la radio, pero no respondió. La imagen se distorsionó un segundo, y cuando volvió, ya no estaba. Solo se veía la linterna tirada en el piso, girando lentamente por inercia. Toño se apartó del monitor y dijo en voz baja: «Eso no fue ahorita. El video está grabado». Revisamos la hora. Eran las 2:15, justo cuando Ramírez salió de la caseta. Lo que veíamos ya había pasado. Miré a Toño y me di cuenta de que estaba temblando. Le dije que esperara en la caseta, que yo iría a buscarlo. No me respondió, pero tampoco intentó detenerme. Caminé de nuevo hacia el área de los cines, esta vez con el radio encendido todo el tiempo. El centro comercial se sentía diferente, más callado. No había ni un solo sonido de los sistemas eléctricos, ni el aire, ni las luces. Solo mis pasos. Y cuando pasé junto al local de electrónica, algo en el reflejo del vidrio me hizo detenerme. Por un segundo, creí ver a alguien detrás de mí, quieto, observándome desde lejos. Me giré de golpe. El pasillo estaba vacío. Seguí caminando, aunque cada paso se sentía más pesado. Y cuando llegué a la escalera que sube al cine, noté algo en el suelo que antes no estaba. Una tarjeta de acceso, con el nombre de Ramírez. Estaba partida justo a la mitad. Recogí la tarjeta de Ramírez y la guardé en el bolsillo. Sentía las manos húmedas, no de sudor, sino de esa tensión que te deja sin aire. Subí las escaleras sin hacer ruido, atento a cualquier sonido. Pero lo único que se escuchaba era mi respiración. Todo el piso del cine estaba apagado, salvo una luz parpadeante al fondo del pasillo. Caminé hacia ella. La linterna de Ramírez seguía ahí, tirada, encendida, con el haz apuntando hacia una pared blanca. Me agaché para levantarla y vi algo que me heló la sangre. Las marcas de sus botas, perfectamente visibles en el polvo del suelo, pero solo llegaban hasta la linterna. No había huellas de regreso. Intenté hablarle por radio, aunque ya sabía que no obtendría respuesta. «Ramírez, si me escuchas, responde». Nada.
Solo un leve ruido, como cuando alguien roza el micrófono con la mano. Me quedé escuchando unos segundos, hasta que escuché algo más. Una respiración, lenta, profunda, pero no era la mía. Retrocedí un paso, mirando a todos lados. El pasillo se veía interminable. Abrí una de las puertas del cine, solo para confirmar que estuviera vacío. Pero al entrar, noté que en la pantalla blanca se proyectaba una imagen sin sonido. Una grabación del pasillo mismo, en tiempo real, desde otra cámara. En la proyección, yo estaba parado justo donde estaba en ese momento. Solo que, detrás de mí se veía una figura más, borrosa, quieta, casi pegada a mi sombra. Me giré de inmediato, apuntando la linterna en todas direcciones. No había nadie. Salí de ahí y caminé rápido hacia las escaleras. Quería bajar, avisar a Toño, irnos de una vez. Pero cuando llegué a la mitad del tramo, escuché el chasquido de la radio otra vez. Héctor, era la voz de Toño, apenas audible. No salgas todavía. Hay alguien en la entrada principal. Me quedé helado. Pregunté qué había visto, pero no respondió. Solo se escuchó el ruido de la lluvia afuera y algo cayendo en la caseta. Corrí hacia allá, bajando de 2 en 2 los escalones. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada con seguro desde dentro. Toqué fuerte. Toño, soy yo. Nadie contestó. Empujé la puerta con el hombro hasta abrirla. La caseta estaba desordenada, la silla caída, los monitores mostrando estática y el radio de Toño tirado en el piso, con el canal abierto. La cámara del cine todavía mostraba el pasillo vacío, pero la linterna ya no estaba. Sentí una punzada en el pecho. No quería aceptar lo que estaba pensando, pero era la única explicación. Algo estaba pasando en tiempo real, y no podía ser una simple falla de seguridad. Revisé el área de comida, los baños, las tiendas del pasillo sur. No había nadie, ni rastro de Toño. Volví a la caseta. Tomé el control de las cámaras y retrocedí la grabación unos minutos antes de que yo llegara. Ahí estaba Toño, sentado frente a los monitores, mirando fijamente hacia la cámara principal. Luego se levantó despacio, como si alguien lo llamara. Caminó hacia la puerta y se detuvo, sin abrirla. Detrás de él, el reflejo del vidrio mostraba una figura, más alta, quieta, con la cabeza inclinada. Pausé el video. Mi corazón golpeaba fuerte. No podía entender cómo no me había cruzado con nadie. El reloj marcaba las 3:10. La lluvia afuera se había intensificado, y el eco de las gotas contra el techo hacía que el silencio dentro de la plaza fuera todavía más pesado. Me senté en la silla de Toño, intentando pensar. Pero antes de que pudiera hacerlo, la pantalla volvió a activarse sola. En la cámara de los cines, alguien había encendido la linterna. Estaba en movimiento, apuntando directamente hacia la cámara. Me levanté sin pensarlo. A esa hora, ya no se trataba de cumplir con mi trabajo. Solo quería salir de ahí. Pero cuando me dirigí a la puerta principal, el sonido seco del sistema de seguridad me detuvo. El cierre automático se había activado. Estábamos encerrados. El pitido del sistema de cierre retumbó en todo el centro comercial. Corrí hacia las puertas principales, pero los seguros automáticos estaban activos. El aire se volvió más pesado, casi espeso. Miré alrededor y, a lo lejos, vi una linterna que se movía lentamente por el pasillo. Pensé que era Toño. Grité su nombre, pero la luz se detuvo, tembló, y después empezó a acercarse. Di unos pasos hacia ella, con el corazón golpeándome el pecho, y cuando la luz me iluminó, sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Era Ramírez. Tenía la cara pálida, los labios resecos. Dijo que me había estado buscando desde hacía casi 1 hora. Creí que no quedaba nadie, murmuró. Le conté lo de Toño, lo del video, y decidimos buscarlo juntos. El eco de nuestras pisadas resonaba entre los locales cerrados. Todo el lugar parecía más grande de lo normal. Cuando llegamos a la caseta,
Toño ya estaba ahí, sentado en el suelo, con la radio en las manos. Levantó la mirada al vernos. Tenía los ojos rojos, el rostro desencajado. «No fui yo quien habló por la radio», dijo. Los tres nos quedamos en silencio. En las pantallas, una de las cámaras del cine se encendió sola. La imagen mostraba el pasillo, vacío, con la linterna de Ramírez todavía encendida en el suelo. Y detrás, una figura oscura, quieta, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, como observando. Ramírez dio un paso hacia la pantalla. «Eso fue hace minutos», susurró. Pero no, el indicador decía en vivo. Toño respiraba agitado. «Eso está pasando ahorita», dijo, sin apartar los ojos. En ese momento, la figura giró la cabeza, despacio, hasta mirar directamente hacia la cámara. No sé cómo explicarlo, pero fue como si nos mirara a nosotros. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ramírez tomó su linterna y dijo: «Vamos a terminar con esto». Ninguno lo detuvo. Caminamos juntos hasta el pasillo de los cines. Cada paso sonaba hueco, amplificado por el silencio absoluto. Al llegar al final, la luz de la linterna parpadeó. La figura estaba ahí, a unos metros, de pie frente a la sala 7. No se movía, pero su presencia llenaba todo el pasillo. Vestía de oscuro, sin rasgos claros. Daba la impresión de ser alguien, o algo, que había estado ahí mucho antes que nosotros. Nos quedamos los tres mirándola. Toño apretó mi brazo. «Héctor, vámonos». Pero Ramírez no se movió. Dio un paso al frente y dijo en voz firme: «Ya basta». La figura pareció inclinar la cabeza, como si lo escuchara. Y entonces, sin aviso, las luces del pasillo se encendieron todas al mismo tiempo. La figura desapareció. No corrió, no se desvaneció, simplemente dejó de estar. En su lugar, el suelo tenía marcas húmedas, como de pies descalzos, que se desvanecían poco a poco. Nos quedamos ahí, sin hablar, hasta que el sistema automático liberó las puertas al amanecer. Salimos juntos, caminando despacio, sin mirar atrás. Afuera la lluvia había parado. El cielo clareaba y por primera vez sentí alivio. Ramírez respiró hondo y dijo: «Sea lo que sea, no quería que estuviéramos ahí». Nadie respondió. Sabíamos que no volveríamos. Esa semana pedimos el traslado. Toño se fue a una bodega, Ramírez a un edificio en la ciudad y yo al hospital. Ninguno volvió a hablar de esa noche, pero a veces, en los pasillos vacíos, siento la misma presión en el aire, como si algo esperara, paciente, detrás del reflejo de alguna cámara. Historia número 2. Hola Dorian. Te escribo esta historia porque necesito sacarla de mi cabeza. No puedo seguir viendo esas imágenes cada vez que cierro los ojos. Todo lo que pasó lo vi en las cámaras del edificio. Y aunque ya no trabajo ahí, siento que sigo vigilando cada noche. Me llamo Raúl, tengo 39 años y trabajé como guardia nocturno en un edificio de departamentos de 8 niveles. No era un lugar viejo ni descuidado. Al contrario, moderno, con cámaras nuevas, sensores de movimiento y pasillos tan silenciosos que parecía que el aire se detenía. Era un sitio donde nada debería pasar. Mi turno empezaba a las 10 y terminaba a las 6. Desde la recepción, en la planta baja, podía ver 6 monitores frente a mí. Cada uno mostraba un piso distinto, además del vestíbulo y el estacionamiento. Las noches eran largas y predecibles. El sonido del aire acondicionado era mi única compañía. El encargado del edificio, don Hilario, era un hombre mayor, de rostro endurecido por los años y una voz grave que sonaba a cansancio. Siempre llegaba antes de las 6 para el cambio de turno, revisaba sus papeles en silencio y me saludaba con un leve gesto. Nunca me hablaba de los residentes ni de nada más. Era un tipo reservado, pero correcto. Entre los pocos rostros habituales estaba Mariela, del 4º piso. Una mujer delgada, de cabello lacio y oscuro, siempre con expresión ausente. Regresaba tarde del trabajo,
cerca de la 1, y me saludaba con una sonrisa débil antes de subir por las escaleras. Rara vez usaba el ascensor. No sé por qué, pero parecía incómoda cada vez que cruzaba el vestíbulo. Las primeras noches fueron rutinarias. Pasillos vacíos, cámaras estáticas, todo en orden. Hasta que una madrugada, alrededor de las 3, noté un pequeño salto en la imagen del piso 7. La cámara parpadeó y por menos de un segundo pareció que algo se movía frente al lente. Pensé en un error del sistema, pero algo en mí se tensó. Al siguiente turno volvió a ocurrir. El monitor del piso 7 mostró una silueta fugaz, pequeña, desplazándose frente al departamento 706. Me incliné hacia la pantalla, intentando enfocar. La figura se detuvo. Era baja, del tamaño de un niño, y aunque no podía ver su cara, tuve la sensación de que miraba directamente hacia la cámara. Revisé los registros. Ningún ascensor usado, ninguna puerta abierta. Subí para comprobarlo en persona. El pasillo estaba iluminado, todo en orden, las puertas cerradas. Caminé hasta el fondo, donde había visto moverse la sombra. Nada, solo el reflejo del ventanal y mi propia figura borrosa. Volví al lobby con una sensación de peso en el pecho. Cuando revisé las grabaciones, la imagen del pasillo estaba completamente vacía. Ninguna silueta, ningún movimiento. Me quedé mirando el monitor largo rato, convencido de que lo que había visto no podía desaparecer así. No era un fallo de cámara, era algo más. Desde entonces no aparté la vista del 7º piso. Durante varios días, todo se mantuvo tranquilo. Hasta una madrugada en que, por un instante, vi otra cosa. En la cámara del 6º piso, una figura alta se asomó desde una esquina y desapareció justo cuando enfoqué. Lo repuse cuadro por cuadro. Nada, solo el vacío. Casi al final de esa noche, la cámara del 7º piso volvió a parpadear. Esta vez el reflejo en el vidrio del fondo mostraba claramente la silueta de un niño. Y detrás de él, quieta, la figura de una mujer inmóvil, observando directo al lente. Esa noche terminé el turno con las manos temblando. No dije nada en el informe. ¿Qué podía escribir? Vi a un niño y a una mujer en cámaras que no grabaron nada. Sonaba ridículo. Aún así, al llegar a casa, no pude dormir. Tenía esa imagen fija, el reflejo del vidrio, las dos siluetas inmóviles como esperando algo. Las siguientes noches, cada turno se sintió más largo. Ya no hacía mis rondas con calma. Me quedaba frente a los monitores casi sin pestañear. En el piso 7 no pasaba nada durante horas, y de pronto, justo antes de las 3, la cámara parpadeaba. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo ángulo. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones antiguas, noté algo que antes no había visto. En una de las noches anteriores, justo antes del primer parpadeo, se reflejaba una sombra que parecía cruzar detrás del ventanal. Pero no era el niño. Era más alta, más delgada. Una silueta que se quedaba quieta por unos segundos y luego se desvanecía. Decidí hablar con don Hilario, aunque sin contarle todo. Le pregunté si había alguien viviendo en el 7º piso. Me miró sin expresión. Solo 2 departamentos ocupados. Una pareja joven en el 701 y un hombre mayor en el 708. Nadie más. Luego siguió con sus papeles, como si no quisiera seguir la conversación. Esa misma noche, la cámara del 6º piso volvió a captar algo. Al principio, solo un destello. Después, una figura parada junto al elevador. Era tan clara que sentí el impulso de subir de inmediato. Pero cuando la imagen se ajustó, no había nada. El ascensor seguía detenido en la planta baja. Yo mismo lo veía frente a mí. Minutos después, el monitor del piso 7 cambió solo. Pasó del modo fijo a panorámico, como si alguien lo hubiera manipulado. Vi el pasillo vacío, el reflejo del ventanal al fondo, y de pronto, el ascensor se abrió. Pero en ningún otro monitor aparecía movimiento. Nadie lo había llamado. Sentí un nudo en el estómago.
Me acerqué al panel del ascensor. El indicador marcaba 7. No podía ser. Había estado quieto toda la noche. Subí por las escaleras, sin mirar atrás, con el eco de mis pasos marcando el ritmo de mi respiración. Cuando llegué al 7º piso, las puertas del ascensor estaban abiertas, vacías. Revisé el pasillo completo. Todo igual. Solo que el ventanal al fondo mostraba una huella pequeña en el vidrio, a la altura de una mano de niño. La toqué sin pensar. Estaba fría, como si acabara de formarse. Bajé sin correr, pero sentía que algo bajaba conmigo. Al llegar a la recepción, el monitor mostraba el 7º piso otra vez. La puerta del ascensor seguía abierta, pero detrás del reflejo del vidrio había un rostro. No se movía, no sonreía, solo miraba. Cerré los ojos unos segundos y al abrirlos, la imagen volvió a estar vacía. Los monitores continuaban mostrando sus pasillos inertes, perfectos, sin rastro de nada. Pero ya no era igual. Desde ese momento, tuve la certeza de que alguien, o algo, me sabía mirar mejor de lo que yo podía vigilarlo. A partir de entonces, comencé a notar cosas pequeñas. Objetos fuera de lugar, luces de movimiento que se encendían sin motivo, y en las cámaras, pequeñas interferencias justo cuando pasaba el ascensor por el piso 7. Siempre el mismo punto. Siempre a la misma hora. Aquella sensación no me dejó en paz. No era miedo, era algo peor. La idea de que estaba siendo observado desde dentro de las cámaras, como si los monitores fueran los ojos de alguien más, no los míos. No sé cuántas noches pasaron después de eso, pero recuerdo que el sueño empezó a acostarme. Llegaba al edificio con el estómago revuelto, y apenas me sentaba, sentía los ojos clavados en las pantallas. Era como si los monitores me esperaran, como si supieran que no podría dejar de mirar. Los pasillos parecían idénticos cada noche, pero yo notaba pequeñas diferencias. En el piso 7, una maceta que antes estaba junto al 704, ahora aparecía más cerca del ascensor. En el 5º, una sombra se reflejaba por un segundo más de lo normal. Detalles insignificantes, hasta que empecé a verlos cambiar solos, en tiempo real. El turno siguiente, a las 3 en punto, el ascensor subió por sí solo. Lo vi en el monitor. Pasó del 1er piso al 7º sin detenerse. Las puertas se abrieron, y por un instante, la cámara captó una figura que parecía moverse dentro. Era borrosa, pero tenía la forma de un niño. Luego, el ascensor bajó vacío. No me moví. No podía. Solo me quedé observando cómo el reflejo del ventanal al fondo del pasillo mostraba algo más. Una mujer, de pie, quieta, con el cabello cayendo sobre el rostro. No se movía. Ni siquiera cuando el ascensor cerró sus puertas. Apreté el botón del intercomunicador para probar el micrófono de emergencia. Solo se escuchó un leve zumbido, como si hubiera interferencia. Las cámaras del 6º y 7º piso comenzaron a parpadear a la vez, sincronizadas. En una fracción de segundo, vi la misma figura repetirse en ambas. Apagué las pantallas. No quería seguir viéndolo. Pero cuando volví a encenderlas, la cámara del 7º piso mostraba algo que me paralizó. Una figura sentada justo frente a la puerta del 706. No se movía, pero parecía mirar directamente hacia la cámara. No podía distinguir si era una persona o una sombra más densa que la oscuridad del pasillo. Tomé el ascensor y subí. El aire dentro se sentía más pesado, más denso, como si faltara oxígeno. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba vacío. El ventanal mostraba el reflejo de mis propios movimientos, pero algo no cuadraba. Detrás de mi silueta se adivinaba otra más pequeña, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré de golpe. Nadie. Solo el sonido del ascensor cerrándose detrás. Caminé hasta el fondo, con los ojos puestos en el vidrio. El reflejo seguía ahí. Era un niño, lo vi con claridad. Tenía el rostro borroso, pero los ojos parecían brillar por un instante, fijos en mí.
Retrocedí sin darme cuenta y choqué contra la pared. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el reflejo había desaparecido. Corrí hasta el ascensor y bajé directo al vestíbulo. Las cámaras mostraban todo vacío. Nada. Como si el edificio nunca hubiera albergado a nadie más. Intenté respirar hondo, pero sentía que algo se movía detrás del mostrador. Me incliné lentamente, mirando el monitor del piso 7. El ventanal del fondo mostraba una figura, quieta, pero no era el niño. Era la mujer. Y esta vez la vi levantar la mano, lenta, hasta apoyar la palma contra el vidrio. En ese instante, escuché un leve golpe en el ventanal de la recepción, justo detrás de mí. No fuerte, solo un toque seco, sincronizado con el movimiento que había visto en la pantalla. Me quedé inmóvil, sin atreverme a voltear. Las cámaras del 7º piso volvieron a parpadear, y la figura de la mujer desapareció. Pero la del niño no. Esta vez, estaba más cerca del lente, casi tocándolo. Era como si hubiera dado un paso hacia mí, cruzando la línea invisible entre lo que se ve y lo que te ve. No apagué las cámaras esa noche. No podía. Tenía la sensación de que si lo hacía, algo aprovecharía la oscuridad de la pantalla para moverse más cerca. Esa madrugada sentí que el tiempo dejó de avanzar. No sabía si habían pasado minutos o horas desde el último parpadeo de las cámaras. Solo recuerdo mi respiración, entrecortada, y el zumbido constante del sistema. Todo se sentía suspendido, como si el edificio esperara algo. La imagen del 7º piso seguía fija en la pantalla, y el niño seguía ahí. Ya no era solo una sombra. Se distinguían sus brazos, la forma del rostro. No parpadeaba. Parecía observar directamente al lente, inmóvil. Lo más extraño era que, detrás de él, la mujer ya no estaba. Miré el panel del ascensor. Quieto. No se movía desde hacía casi una hora. El reloj marcaba las 3:47. Abrí el registro de movimiento, pero el sistema mostraba actividad en el 7º piso. Sensores encendidos, detectando desplazamiento. Subí el volumen del audio del circuito cerrado. Solo un leve ruido ambiente, hasta que se escuchó un suspiro. Fue largo, débil, como si alguien exhalara muy cerca del micrófono. Me quedé congelado. No podía ser real. Moví las cámaras una por una. El 5º piso, vacío. El 6º, sin señales. Al volver al 7º, el pasillo estaba completamente oscuro. No se veía nada, ni siquiera el reflejo del ventanal. De repente, la cámara del 6º piso mostró algo moviéndose rápido hacia el ascensor. Era una sombra delgada que desapareció justo antes de llegar. Luego, el monitor del lobby, el que tenía frente a mí, mostró cómo las puertas del ascensor se abrían solas, vacías. El aire en la recepción se volvió más pesado. El sistema de ventilación seguía encendido, pero sentía frío, un frío seco que me recorrió la espalda. Me levanté del asiento y retrocedí hacia la pared, sin dejar de mirar el monitor. En el reflejo del ventanal del 7º piso, volvió a verse la figura del niño, esta vez más cerca, casi tocando el cristal. Intenté parpadear para romper la tensión, pero en ese instante, el niño inclinó la cabeza. Un gesto leve, lento, como si imitara mi movimiento. Luego levantó una mano y la apoyó en el vidrio, igual que la mujer la noche anterior. En el monitor, su palma coincidía exactamente con la altura de mi rostro. El ascensor sonó. Miré el panel. El número 7 comenzó a descender. 7, 6, 5. El sonido era suave, pero cada cambio de número me retumbaba dentro. Cuando llegó al primero, las puertas se abrieron sin que nadie saliera. El aire del interior estaba quieto, pesado, pero el sensor del ascensor registró ocupado. Di un paso hacia atrás. El monitor mostró que el niño ya no estaba en el pasillo. Ni él, ni la mujer. Todo vacío. Pero en el reflejo del vidrio de la recepción, justo detrás de mí, pude ver una silueta pequeña, inmóvil, observándome. Me giré con un impulso, y no había nadie.
Solo el ascensor, abierto, esperando. Me acerqué despacio, sin saber por qué. Adentro olía a encierro, y el botón del 7º piso parpadeaba, como si alguien lo hubiera presionado hace un segundo. Dudé. Luego entré. El ascensor subió lento, con un zumbido sordo. Las luces parecían más bajas de lo normal. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo del 7º piso estaba iluminado, pero el ambiente era distinto. El aire no sonaba igual. Caminé hasta el fondo, con el corazón latiéndome en los oídos. Frente al departamento 706, el ventanal mostraba mi reflejo. Y detrás, 2 figuras. Una pequeña, otra alta, fijas, sin moverse. Detrás de ellas, el pasillo vacío. No supe si eran parte del reflejo o si estaban realmente ahí. Avancé un paso, y ambas dieron un paso también, sincronizadas conmigo. No recuerdo haber bajado. Solo recuerdo estar otra vez frente a los monitores, viendo cómo el ascensor descendía vacío. Las cámaras mostraban todos los pisos en calma. El 7º, sin figuras. Todo parecía normal. Pero desde entonces, en cada grabación automática que revisé después, siempre aparezco yo, de pie, en el 7º piso, mirando a la cámara. Nunca más volví a ese edificio. Renuncié la semana siguiente. Pero a veces, cuando enciendo mi televisor por la noche, por una fracción de segundo, la imagen se distorsiona. Y juro que reconozco ese pasillo. El mismo ventanal. Y detrás de mí, las 2 siluetas quietas. Si te gustan estas experiencias llenas de misterio y terror, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me acompañes en las próximas noches, donde siempre habrá un nuevo escalofrío esperándote. Nos vemos en el siguiente relato, si es que te atreves.